Hola, soy Tomás de la Fuente y te doy la bienvenida a mi podcast Ideas que Sanan, un espacio para reprogramar tu mente y tu alma con ideas y experiencias que reconectarán tu potencial humano. Este podcast es acerca de la revolución de la conciencia y del corazón. Estaremos hablando de todo lo que contribuye al despertar del ser, psicología, práctica espiritual, plantas de poder y mucho más. Hay algo en lo que la meditación y la terapia Gestalt se podría decir que coinciden, y es en que prestar atención al aquí y a la ahora es lo fundamental. Y la terapia Gestalt y la práctica de la meditación nos invitan a prestar atención a la ahora por motivos similares y también diferentes. En lo que coinciden ambas es en que el único momento real de la existencia es el ahora. No existe el pasado y no existe el futuro. Si por un momento te detienes a pensar en esto y realmente le tomas el peso a esta afirmación, lo que te tendría que pasar es que alcanzaras la iluminación en un segundo. ¿Sí? Realmente es muy potente entender que no existe el pasado y no existe el futuro. El pasado solamente es memoria y el futuro es imaginación. No tienen existencia. Simplemente son actividad en tu mente, el pasado y el futuro. Son pensamientos, son imágenes mentales. Nada más que eso. En Gestalt entendemos que lo que nos pasa a las personas es que en el pasado sucedieron situaciones en donde no pudimos concluir nuestra experiencia. Yo me sentía muy triste y algo sucedió, no pude estar completamente en la experiencia, entonces la tristeza quedó crónicamente atorada dentro de mí. Entonces hoy día, que soy adulto, no puedo estar presente porque esa tristeza que está pendiente me está interrumpiendo. Es como cuando uno tiene hambre, por ejemplo. Si realmente tienes mucho hambre, no te puedes concentrar en nada más que en el hambre que tienes. Entonces, hasta que no comas y satisfagas tu hambre, vas a seguir pensando en el hambre todo el tiempo. Entonces, lo que nos ata al pasado son las situaciones inconclusas. Todo aquello que quedó interrumpido y no se terminó. Todas esas experiencias que están ahí atoradas dentro de mí me impiden estar presente. Entonces nos hacen vivir esas situaciones en una realidad paralela. Es como si sintiéramos que esas situaciones fuesen reales, que nos están abandonando, que nos están agrediendo, que nos están humillando, lo que sea que fue que pasó que no pudimos resolver cuando fuimos niños. Entonces vivimos nuestra vida actual como si esas cosas estuviesen sucediendo. Emocionalmente experimentamos la realidad como si fuese el pasado. Por supuesto que sabemos que no es el pasado lo que está sucediendo, pero lo vivenciamos como si sí fuese el pasado. Se puede decir que vivimos en una irrealidad. Peirce decía que las personas normales es como si en realidad estuviésemos locas, psicóticos, ¿sí? La psicosis es cuando uno está fuera de la realidad, cuando uno está proyectando en la realidad algo que no está ahí. Eso es la psicosis. Él decía, es una cuestión de grado. Lo que pasa es que la psicosis colectiva no es tan aguda como para hacer que imaginemos cosas tan bizarras como que, no sé,
la policía está escuchando tus pensamientos, ¿no? Pero en realidad no hay mucha diferencia. No está sucediendo. No está sucediendo. No te están abandonando, no te están castigando, no te están coartando, nadie te está reprimiendo, nadie te está diciendo que no tienes que ser la persona que eres, pero vivimos como si todo eso fuese verdad. Y lo mismo hacia el futuro. En general hacia el futuro proyectamos escenarios aterrorizantes. ¿Sí? Cuando uno piensa demasiado en el futuro se empieza a poner ansioso. Y estamos ansiosos por todo lo que imaginamos que podría pasar y que no está pasando y que quizás nunca va a suceder. Y las desgracias que imaginamos hacia el futuro son en realidad las cosas que nos pasaron en el pasado, que nos resultaron aterrorizantes. O bien las cosas que imaginábamos que nos podrían haber pasado, seguimos creyendo que nos podrían pasar. Entonces, lo que imaginamos del futuro es una mezcla de, o bien lo que nos pasó, entonces tengo miedo a volver a sentir el abandono, la desesperanza, la angustia que sentí cuando niño. O bien, a lo mejor nunca lo sentí, pero qué sé yo, mi mamá toda la vida decía lo espantoso que era sentirse abandonada y entonces tú imaginas que podrías estar abandonada o abandonado en el futuro y vives en la ansiedad. Es como si estuviésemos viviendo en una realidad paralela a la realidad real. La realidad real es muy simple y muy hermosa realmente. Entonces la terapia Gestalt nos dice, para poder estar presentes, lo que tenemos que hacer es concluir las situaciones inconclusas. La práctica meditativa nos dice, lo que tenemos que hacer para estar presentes es dejar de prestar atención a toda la actividad mental y simplemente traer la atención al presente. Es otra forma de hacer el mismo trabajo. Ambas formas de trabajar se complementan, pero son diferentes. Por eso es que aquí en el grupo terapéutico lo que hacemos es indagar, explorar nuestra experiencia y aparecen experiencias del pasado y las vamos trabajando. Cuando meditamos, en cambio, lo que hacemos es sentarnos, prestar atención al presente y cada vez que nuestra mente se empieza a distraer con el futuro o el pasado, la volvemos a traer al presente. Entonces hacemos un entrenamiento que nos permite empezar a diferenciar lo real de lo irreal. Y la irrealidad de la mente es muy angustiante, es muy tensionante. Y la realidad real del aquí y el ahora es muy bonita. Si prestas atención a la hora tal cual como es, presta atención a la hora un segundo y percíbelo. Date cuenta. Estás aquí sentada, sentado, escuchando mi voz. Tu cuerpo está ahí respirando. A tu alrededor no está pasando nada. Y si realmente puedes sentir este instante, te vas a dar cuenta que es agradable. No hay nada malo ocurriendo aquí. Sin embargo, pasa un instante y ya estás pensando en todo lo espantoso que va a suceder. O lo que sucedió. O el problema que tienes, ¿no? Esa es la actividad de la mente, que está amarrada a los recuerdos, a las memorias, a lo inconcluso. Y sea que lo expliquemos desde la situación inconclusa o desde simplemente la incapacidad que tenemos de permanecer presentes porque nuestra mente no está entrenada, que esa es como la forma en que lo plantea la meditación, en ambos casos el problema es el mismo, que no puedes estar aquí, porque la actividad mental hace que estés evadiendo la conciencia del presente. Es como si permanentemente estuviésemos evitando percibir el presente. ¿Sí? Ya sea porque hay una situación inconclusa
o porque la mente tiene el hábito de divagar. Y nosotros solamente existimos en el presente, entonces como no podemos estar en el presente, es como si no pudiésemos estar con nosotros mismos. Y como no podemos estar con nosotros mismos, es como si no pudiésemos ser nosotros mismos. Porque la persona que eres, ese ser que eres, solo existe ahora, pero tú te estás imaginando lo que fue y lo estás proyectando hacia el futuro. Ese no es el que eres, esa es tu memoria. Entonces, la incapacidad de estar en el presente realmente es una incapacidad de experimentar el ser. Y como no podemos experimentar el ser, eso genera un vacío. Y ese vacío, como es doloroso, lo queremos evitar. ¿Y cómo lo evitamos? Pensando acerca de cómo controlar nuestra vida y que todos los eventos del futuro no se salgan de lugar. ¿Sí? Entonces, la paradoja es que está ese vacío de ser porque no experimentamos el ser, el vacío es incómodo y entonces la mente entra en su actividad frenética por cambiar el vacío, por hacer que este vacío desaparezca de alguna manera. La única forma de desaparecer el vacío es dejar de intentar hacer que desaparezca y quedarse en el presente. Porque si te quedas en el presente puedes experimentar el ser y el vacío desaparece. Entonces, la actividad de la mente crea el vacío que intenta evitar. Es así como funciona el mecanismo de defensa. Tu mecanismo de defensa lo que hace es crear el sufrimiento del que intenta escapar. Entonces, ¿cómo podemos salir de aquí? ¿Cómo podemos desarmar este mecanismo de defensa que nos lleva a repetir una y otra vez las heridas del pasado, las angustias del pasado, las ansiedades que en el pasado sufrimos, las proyecta hacia el futuro? ¿Cómo se detiene esto? Hay muchas herramientas, hay muchas formas de salir de este juego y posiblemente una de las más poderosas y que para mí personalmente ha sido muy importante es la práctica de la meditación, es el aprender a quedarme con aquello que se siente incómodo sin intentar cambiarlo. ¿Verdad? Porque recordemos que lo que hace la actividad mental es intentar cambiar lo que está incómodo, evitar lo incómodo. En el momento en que tú puedes quedarte con lo incómodo sin intentar evitarlo, permitiéndole ser tal cual como es, estás desarmando completamente el mecanismo evitativo y por lo tanto estás rompiendo el círculo vicioso y al romper el círculo vicioso ocurre algo que es milagroso realmente. Estás cambiando tu destino. ¿Por qué estás cambiando tu destino? Porque cuando estamos atados en nuestro mecanismo de defensa, nuestro destino irremediable es repetir lo que vivimos en el pasado. Eso es lo que hace la mente con su mecanismo de defensa. Si en el pasado, por ejemplo, fui abandonado, estoy permanentemente haciendo cosas para evitar sentir abandono que me hacen sentir abandono. Para poner un ejemplo muy concreto, a muchas personas les pasa que han tenido la herida del abandono cuando fueron niños. La herida del abandono consiste en que has sentido que las personas que estaban contigo no tenían interés en ti. Entonces, por ejemplo, tu mamá, en lugar de quedarse contigo, trabajaba todo el tiempo, llegaba a la casa, seguía trabajando, después se iba a ver a un novio, después seguía trabajando y después, cuando llegaba la hora de dormir, estaba muy cansada y entonces te pedía que te fueras por favor a dormir porque no quería que la molestara. Entonces, a muchas personas que han vivido esa herida, tienen la experiencia de sentir que son insuficientes para que les presten atención. Entonces se vuelven muy complacientes con los demás.
tengo este miedo a repetir esta herida del pasado y lo que hago hoy día es ser demasiado complaciente con los otros. Al ser demasiado complaciente con los demás, lo que hago conmigo mismo es abandonarme. Abandono mis verdaderos deseos, mis verdaderas necesidades, porque mi necesidad de complacer no me permite estar en contacto conmigo. Y eso es lo que hace que yo siga sintiéndome abandonado. Ahora es un abandono de mí mismo. Antes me abandonó mi mamá. Hoy día yo no puedo dejar de hacerme lo mismo. Entonces, cuando estamos atrapados en nuestro mecanismo de defensa, lo que vamos haciendo por la vida es repetir el pasado. Convertimos el pasado en nuestro destino hacia el futuro. Una persona que funciona de esa forma, lo más probable es que consiga que los demás pierdan el interés en ella o en él. Porque si tú no te das importancia frente a los demás finalmente te ignoran también. Entonces nuestro mecanismo de defensa nos hace repetir el destino del pasado. Lo perpetúa. En el momento, en cambio, en que tú te puedes quedar con esa experiencia que se siente incómoda, lo que sucede es que tu destino cambia. Realmente es milagroso. Si te puedes quedar 5 minutos experimentando eso que siempre intentas evitar, lo que estás haciendo es cambiar tu destino. Eso es lo que nos enseña a hacer la práctica de la meditación. Realmente es ir borrando esta tendencia a reaccionar de forma evitativa, y eso comienza a transformar nuestro destino. Eso es a lo que se le llama romper la rueda del karma, ¿no? La rueda del samsara, que es la rueda del sufrimiento eterno. Eso es trabajar con el karma. El karma es la repetición eterna de nuestro mecanismo de evitación que nos hace caer una y otra vez en el mismo sufrimiento. Entonces, una de las cosas que uno aprende a hacer cuando practica meditación es aprender a quedarse con lo incómodo. Y cuando estás en esa incomodidad te das cuenta que no pasa nada. Simplemente se siente un poco incómodo en tu cuerpo, esa angustia conocida, esa tristeza conocida. Pero puedes permanecer ahí sentado, sentada. No está pasando nada más que un momento de incomodidad. Y lo más bonito es que cuando te empiezas a dar cuenta que no está pasando nada más que solamente una incomodidad física, entonces algo se destraba, algo se suelta y puedes comenzar a estar en contacto con el presente también. Y en la medida que te quedas en el presente, se empiezan a borrar esas huellas del pasado. Es como si se reseteara tu sistema operativo. Borras esos condicionamientos, borras esas memorias. Y esas memorias quedan reemplazadas por la conciencia del presente. Ahí donde hay una memoria dolorosa, empieza a reemplazarse por la experiencia de la plenitud de lo que es estar aquí y ahora en el presente. Y el presente, ¿qué es lo que es? Es tu ser. El presente es lo que eres. El aquí y ahora es lo que eres. Y cuando comienzas a experimentar esa dimensión del ser, ese ser que está lleno y completo, entonces en eso se empieza a convertir tu destino. Tu destino se convierte en algo lleno y completo. Espero que estas palabras te puedan motivar a explorar, a trabajar contigo. Es muy bonito darse la oportunidad de cambiar el destino por un destino más luminoso. Así que espero que estas palabras despierten tu sed de buscar, de trabajar, de resetear, transformar tu vida. Nos vemos. Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl, en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.